En primer lugar, buenos días a todos y bienvenidos y muchas gracias por asistir a este webinar sobre la plataforma centralizada de comunicaciones que hemos puesto en marcha entre Logalty y CTI. Mi nombre es Luis Díez, para los que no me conozcáis, soy el director comercial de CTI y bueno, un placer estar aquí con vosotros y hacer esta pequeña introducción. Introducción al webinar que van a encargarse de desarrollar José Luis Martínez, director de desarrollo de negocio de Logalty, el que de los dos que están arriba, el que no tiene gafas, que lo identifiquéis, y Julián Ariza, consultor senior de negocio de CTI. El de la izquierda que tiene las gafas. Ellos dos van a ser los que van a desarrollar el webinar y os van a contar lo que os tenemos preparado. La idea es que, bueno, para garantizar un poco la calidad del sonido que va a haber durante esta hora, se han desactivado los micrófonos los participantes. De todas maneras, el chat estará activado para que podáis hacer las preguntas como consideréis oportuno y que las dudas, preguntas o cuestiones que queréis que resolvamos al final del webinar, que lo haremos al final para que dejar un poco toda la exposición sea fluida. También os contamos que el webinar va a ser grabado íntegramente, que vais a recibir en los próximos días en vuestra dirección de correo el enlace al vídeo que se está produciendo ya, ¿vale? Sigue entrando gente. Bueno, entonces, la agenda, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues lo que vamos a ver es decir, una presentación de lo que es la plataforma de comunicaciones, como decía, que hemos puesto en marcha para intentar gestionar de alguna manera las comunicaciones de una manera, como decía el título, centralizada, tanto postales como electrónicas. Luego os contarán el por qué hemos hecho todo esto. Yo tampoco os voy a desvelar mucho más. Entonces, una vez que termine la exposición, pasaremos a la parte de cuestiones y preguntas y, bueno, pues intentaremos ajustarnos al tiempo lo más rápidamente posible. Ya por último, yo creo que todos conocéis CTI, me permitís que haga una pequeña introducción. Bueno, sabéis que somos una compañía de prestación de servicios que llevamos muchos años, más de 60 años, sobre todo en el mundo de los pagos entendido por las transmisiones electrónicas que tienen que ver con los pagos entre entidades financieras, entre bancos, todo esto a través de la Cámara de Compensación de Iberpay. Tengo más de 60 años y además hacemos otros muchos procesos de negocio, automatización de los negocios, gestión documental, robotización, gestiones de back office, externalización y, por supuesto, también la impresión es uno de los negocios. De ahí que nosotros como compañía, digamos, prestando servicios de impresión, entre otras muchas cosas, de requerimientos previos de pago para algunos de vosotros, bueno, pues lo que hemos hecho, y como os digo, luego ahora os van a contar el por qué hemos creado esta plataforma para unir lo electrónico y lo postal en una misma hub, en un mismo centro, una misma herramienta centralizada para facilitar el control de todo esto, teniendo en cuenta el evidente cambio que va a haber próximamente, donde el mayor peso pasará de ser postal a ser electrónico. Y eso yo creo que es lo que nos llevan los tiempos. Sin más preámbulo, no me enrollo mucho más. Os dejo con José Luis Martínez, como os decía, director de desarrollo de negocio de Logalty, y con Julián Ariza, consultor senior de CTI, para que os cuenten un poco lo que os tenemos preparado en la plataforma centralizada de comunicaciones. Muchas gracias a todos de verdad por vuestra asistencia, encantado, y os cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Bueno, un poco la idea es contaros el por qué hemos decidido acometer una solución de este tipo, ¿no? Fijaros, cada vez es más normal y cada vez, en este caso, tanto la agencia como los tribunales están dando, ¿vale?, la razón, en este caso, a los consumidores y usuarios a la hora de cómo les hacemos llegar información, ¿vale?, y cómo les gestionamos todo ese flujo de información que tienen que recibir. No solamente, aunque aquí no vamos a centrar en el tema de solvencia, ¿vale?, pero hay casos también que han llegado a tribunales pues simplemente por el hecho de tener que darle una copia de un contrato, ¿no? Y ahí la agencia, y en este caso los tribunales, están poniendo unas multas bastante cuantiosas, ¿no? Lo que queremos contar aquí es, bueno, pues por qué hemos llegado a esta solución, que es la necesidad de garantizar, ¿vale?, que hemos hecho, que vosotros habéis hecho todo lo posible para poder comunicar a un cliente, ¿vale?, cualquier tipo de información
y generar la trazabilidad suficiente para poder luego acreditar, ¿vale?, ante cualquier organismo o órgano jurisdiccional o cualquier agencia que esa trazabilidad y esa puesta a disposición, ¿vale?, se ha llevado a cabo por parte de las entidades. Recientemente sabéis que se ha publicado una sentencia del Tribunal Supremo, ¿vale?, que os exige, pues, precisamente esto, disponer de estos mecanismos para poder acreditar que todo esto se ha llevado a cabo y, sobre todo, tener certificados o acuses de entrega de esas comunicaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a contar es precisamente cómo vamos a poder acometer con este hub de comunicaciones esta lógica de hacer llegar a los clientes o hacer llegar, en este caso a los receptores, toda la información y acreditar que la hemos depositado en sus buzones de correo o en sus buzones postales. Julián. Y bueno, como se estaba contando José Luis y también ha comentado también Luis al principio, bueno, lo que hemos visto es que hay una necesidad en el mercado de gestionar de forma digital, porque al final lo que necesitamos es tener una completa trazabilidad de las comunicaciones que estamos con los clientes, y aquí además estamos hablando con dos mundos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es la comunicación electrónica y por otro lado es la comunicación postal, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es unirnos tanto GTI como Logalty, que tenemos experiencia tanto en las comunicaciones electrónicas como en los postales, para crear una plataforma que nos va a permitir que para el cliente, para la entidad, sea transparente cómo hacemos la comunicación con el cliente, puesto que va a tener absolutamente toda la evidencia, toda la trazabilidad de cómo se ha llegado a esas comunicaciones. Y además aquí estamos hablando que, bueno, en muchos casos vamos a conseguir comunicar con el cliente, pero van a haber también muchísimos casos en los que nosotros no vamos a poder llegar a comunicar con el cliente. Entonces, en esos casos en los que no hemos podido comunicar con el cliente, no vamos a dejar el proceso parado, sino que vamos a poder seguir hacia adelante, y en caso de que haya algún problema, es decir, que vayamos a los tribunales, vamos a tener la absoluta trazabilidad de que nosotros hemos intentado por todos los medios posibles, es decir, todos esos medios que nos ha proporcionado el cliente a la hora de firmar el contrato, vamos a poder demostrar que hemos intentado comunicar con él. Si el cliente nos ha dado unos datos erróneos o ha cambiado los datos y no nos ha informado, ahí la prueba va a caer en la parte del cliente y no en la parte de la entidad, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es eso, crear una plataforma que permita a todas las entidades gestionar todas estas comunicaciones, ya sean electrónicas o postales, que pueda generar pruebas de cada una de las comunicaciones, que además esas pruebas estén certificadas, que haya una custodia, etcétera, y esto va a permitir, pues eso, hacer los procesos que se están haciendo ahora, pero sin tener la preocupación de qué puede pasar si el cliente nos demanda o lo que sea, ¿vale? Entonces, José Luis, si quieres comentar aquí. Sí, veréis que hay dos grandes bloques. La parte, o sea, los envíos pueden ser o bien notificaciones, ¿vale?, o bien comunicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Una notificación es algo personal, es algo que envías a alguien concreto y ese alguien es el que tiene que recoger, ¿vale? Por ejemplo, si mandas un burofax, ¿vale?, o si mandas una notificación. La comunicación es lo mismo, ¿vale? Lo único que no tiene por qué ir dirigido a una persona, no tiene por qué ser una persona la que lo recoja, sino que alguien tiene que recogerlo, ¿vale? Son las dos grandes diferencias. Nosotros, dentro de todos los servicios que podemos proporcionar, ¿vale?, tenemos tanto la notificación como la comunicación. Dentro de la notificación o de la comunicación podemos o bien avisar a un cliente que tiene una notificación o comunicación por un aviso por email, o bien a través de un SMS al móvil, ¿vale? Estas notificaciones, además, son de dos tipos. Tenemos las notificaciones electrónicas EIDAS, que son notificaciones cualificadas, ¿vale?, que estas tienen fehaciencia. Claro, para poder realizar este tipo de notificación requerimos de una identidad robusta del cliente,
¿vale? Y esto normalmente suele ser a través de un certificado electrónico. No son de uso común, pero sí que van a empezar a ser, dado que el nuevo reglamento eIDAS, ¿vale? Una de las cosas que va a obligar a los Estados miembros es a la generación de wallets de identidad, ¿vale? Entonces, van a estar obligados los Estados miembros a proporcionar a los ciudadanos esos wallets, con lo cual podremos irnos en un futuro hacia estas notificaciones cualificadas. Luego tenemos lo que es la notificación electrónica, ¿vale? Que es un burofax, pero en formato electrónico. Es decir, nosotros sí que vamos a contactar con el cliente y va a ser dicho cliente el que tiene que recoger de manera personal esa notificación. Por debajo tendríamos la parte postal, ¿vale? Nosotros también realizamos burofax, ¿vale? Lo que es el burofax postal, en este caso lo hacemos con correos, ¿vale? Y todos los burofaxes tienen las mismas garantías. Tienen integridad de contenido, ¿vale? La custodia es de 5 años y aparte se depositan en notario, ¿vale? Hay una función resumen, se deposita en notario para que en caso de requerirlo, ¿vale? Podamos ir al notario y elevar al público el contenido del documento que se ha enviado. Por otro lado tenemos la parte de comunicación, de comunicaciones, ¿no? Donde tenemos lo que es la comunicación, que es lo mismo que la notificación, pero no personalizada, ¿vale? Tenemos también el email certificado, que es enviar realmente un correo dejando constancia del envío. Ojo, que aquí es importante, mientras que en el resto de servicios que hemos visto hasta ahora tenemos la garantía de la recepción, ¿vale? En el email certificado lo que tenemos es garantía de que se ha enviado, pero no vamos a poder tener garantía de que sea abierto. ¿Por qué? Pues porque hay sistemas, como puede ser Google, ¿vale? que engaña, en este caso, a todos los sistemas de envío de correo, ya que cachea todas las imágenes y cachea todos los datos una vez que le llega el correo, con lo cual la sensación que da el sistema es que parece ser que el usuario lo ha abierto, ¿no? Y no es así, porque ha sido Google el que realmente ha descargado todo. Tenemos también el SMS certificado, tiene una limitación, 700 caracteres, no cabe más, ¿vale? El uso es bastante común porque el SMS sí que tenemos trazabilidad de que se ha depositado en el móvil, ¿vale? Que el mensaje se ha depositado y está en el terminal. Pasa lo mismo, una cosa es depositarlo y otra cosa es que el cliente en este caso lo abra, ¿vale? Pero sí que tenemos el acto de que se ha entregado. Y luego está la carta postal, ¿vale? Que tenemos o bien la carta ordinaria o la carta certificada. Aquí hay una variante, ¿vale? Nosotros cuando normalmente mandamos una carta, ¿vale? No podemos garantizar, o sea, si el que recibe la carta abre el sobre y dice que aquello era una hoja en blanco, ¿vale? No tenemos manera de demostrar que así era. En este caso sí vamos a poder dar integridad de contenido, ¿vale? a la propia carta, tanto ordinaria como certificada, ¿vale? Entonces, la carta postal, si es certificada, se va a aproximar mucho a lo que es un burofax, ¿vale? No tiene las mismas garantías porque el servicio es diferente, pero se aproxima bastante, ¿vale? A lo que sería la entrega de un burofax. No sé si quieres contar algo. No, completo. Yo creo que lo has contado todo perfectamente. Si quieres, vemos ahora un poco las diferencias en una a una. Sí, aquí bueno, tenéis un poco lo que serían las notificaciones eIDAS, ¿vale? La notificación electrónica, lo que sería el burofax postal o la carta postal y la comunicación electrónica, ¿vale? Como veis, la única fehaciente es la notificación eIDAS, ¿vale? El resto, la prueba del proceso es reforzada, es decir, sí que tenemos constancia tanto del envío como de la recepción, ¿vale? Veis que aquí no está ni el email certificado ni está el SMS certificado, porque en este caso solo tenemos constancia de entrega, ¿vale? No de recogida por parte del cliente, no de que lo ha abierto. Las maneras que tenemos de acceder a ellos es en el modelo electrónico, a través de SMS o a través de email, en la parte postal, pues o será, si es burofax, es Seur el que hace las entregas. Si es carta postal o carta ordinaria, es Correos el que las realiza, ¿vale? Entonces, estamos trabajando con los dos operadores. Cualquiera de ellos nos va a permitir tener una prueba de aviso, ¿vale? De que hemos hecho ese tipo de depósito, si es electrónico, en el medio que sea.
Vamos a tener de todos ellos un certificado, ¿vale?, que tiene la integridad del contenido, es decir, vamos a saber en todo momento que ese contenido es el que iba o bien dentro del mensaje electrónico o bien dentro del mensaje papel, ¿vale? Y esa garantía, además, la vamos a custodiar durante 5 años, mínimo, ¿vale? Podemos llegar a tener más tiempo de custodia si es necesario. Y en todos ellos vamos a tener prueba de recogida. Vamos a saber si el cliente ha accedido o no ha accedido a esa documentación, ¿vale? Esto es importante porque nos permite generar una trazabilidad de todos los pasos que un cliente puede dar dentro de un proceso de notificación de comunicación. Es decir, sabemos si se ha quedado en la primera pantalla, si ha abierto el documento, si se ha descargado una copia, todo eso lo vamos a tener trazado, ¿vale? El acuse de recibo, en este caso, lo tendremos en todos ellos, ¿vale? Tendremos la prueba de entrega, que en este caso será cualificada en el caso de IDAS, ¿vale? Será presencial, obviamente, en el caso de carta postal o burofax, y será una prueba de entrega electrónica en el caso de la notificación. En el caso de la comunicación tendremos una prueba de entrega, pero no de a quién le entregamos, sino que sí que ha habido alguien que lo ha recogido, ¿vale? Y luego los métodos de entrega pues son lo que estáis viendo ahí, que puede ser con un certificado, con UTP, con un certificado, firma manuscrita, y en el caso de la comunicación no se requiere ningún método de entrega, es decir, no se requiere que el cliente realice ninguna acción para poder recoger esa notificación, esa comunicación, ¿vale? En todos ellos se solicita identidad, ¿vale? En todos, también en la comunicación, aunque esa solicitud de identidad luego no conlleve una firma de recogida, ¿vale? Todos tienen depósito notarial, en este caso, es decir, nosotros depositamos una función resumen de todos los documentos que entran en Logalty en un grupo de notarios. Entonces, es un depósito distribuido entre, en este caso son notarios tanto españoles como no españoles, ¿vale? Porque trabajamos con notarios fuera de España también. Y todos ellos van a tener, ¿vale?, diariamente todos los documentos que han pasado por Logalty en ese momento, ¿vale? Esa función resumen la van a guardar, generar un acta de depósito y a futuro, si es necesario, el notario, podemos ir al notario, cualificaría el contenido del documento y si es lícito, ¿vale?, lo elevaría a público, ¿vale? Y para poder utilizar todo esto, pues lo necesario es, en el caso de notificación, un certificado, un email o un móvil. En el caso de notificación electrónica no cualificada, el móvil. Obviamente el burofax, carta, la dirección postal y la comunicación igual que la notificación electrónica, ¿vale?, email o móvil. Muy bien, pues teniendo un poco en cuenta esto, como habéis visto, dentro de lo que son notificaciones, comunicaciones electrónicas, postales, existe una diversidad de formas de contactar con el cliente bastante amplia, y sí que es verdad que teniéndolo en cuenta, evidentemente no todo tiene los mismos costes, no todo tiene la misma... unos son fehacientes, otros son certificados, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es primero poner una plataforma, un hub, en el que os va a permitir todos los tipos de comunicaciones con el cliente, ¿vale? Entonces, esta plataforma lo que va a tener además es no solo todas las formas posibles de comunicación, sino lo que va a permitir es, a través de un algoritmo, definir cómo queremos contactar con el cliente, ¿vale? Aquí en esta parte nosotros, cuando empezamos a trabajar con una entidad, lo primero que hacemos es una consultoría para ver realmente cuál es el nivel que necesita el cliente para cuál es el nivel que necesita la entidad para llegar a sus clientes, ¿vale? Y siempre teniendo en cuenta, pues eso, la prueba y la trazabilidad de estas comunicaciones. Entonces, dependiendo de cuál es el fin de esa comunicación, en el caso, por ejemplo, de los requerimientos previos de pago, vamos a definir cómo tenemos que llevar a cabo y cuáles son las comunicaciones o notificaciones que hay que llevar, ¿vale? Y siempre para maximizar primero los recursos que están a disposición de la entidad y luego pues para que si en algún momento se llega a los tribunales, que no haya ningún problema. Con lo cual nosotros aconsejaremos cuáles son las mejores formas de comunicar
y a través del algoritmo nos va a permitir llevar estas comunicaciones. ¿Vale? Además, bueno, pues otra de las cosas que hacemos en la plataforma, bueno, pues es validar los datos, ¿vale? Es muy importante todos esos datos que nos mandan, pues validar que están bien ese email, esa dirección postal, etcétera. Y luego, pues como hemos dicho, insistimos, teniendo en cuenta que todos los canales se pueden utilizar, ¿vale? Y al final, pues vamos a poner un historial. Si vamos un poco si bajamos un poco al nivel de las distintas funcionalidades de esta plataforma, empezamos un poco cómo vamos a recepcionar esos requerimientos previos de pago, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es pues, que esta plataforma sea lo suficientemente flexible para adaptarse a cada entidad, ¿vale? Tenemos desde que nos manden, desde la recepción a través de ficheros planos. Hay entidades con las que trabajamos que lo que prefieren es mandarnos ya directamente los PDFs se va a enviar al final al cliente con un manifiesto. Hay quien prefiere hacerlo a través de un API, integrarlo todo entre sus sistemas y con el API ir mandándonos los datos. Nosotros aquí aceptamos todas las formas y lo que sí que ponemos es un control total del proceso para que el cliente sepa en todo momento lo que está mandando, se confirman esos ficheros, esos datos que se han mandado, etcétera, ¿vale? Y todo, por supuesto, con la máxima seguridad, puesto que aquí estamos hablando de datos personales, ¿no? Y de datos bastante sensibles. Entonces, aquí ponemos toda la seguridad que tenemos en CTI y en Logalty a vuestro servicio. Además, como había comentado al principio, es importante que los datos sean correctos, ¿vale? No solo porque, bueno, nosotros, aparte de que la comunicación no va a llegar, también es interesante para la entidad saber que, bueno, pues que el email que nos ha dado el cliente o que el móvil o que la dirección postal es errónea, porque en muchos casos pues habrá que tomar una estrategia distinta con estos clientes, ¿vale? A lo mejor si nos ha dado todos los datos erróneos, a lo mejor no estamos ante un caso de morosidad, sino a lo mejor un caso de fraude, ¿no? Entonces nosotros vamos a validar todos esos datos que tenemos validaciones específicas que luego iremos viendo más detenidamente y que vamos a informar al cliente, una vez que hemos recibido los datos, vamos a informar de todas esas validaciones, ¿vale? En la parte de la ejecución, aunque lo hemos dicho 1000 veces, pero bueno, volvemos a repetir que al final para nosotros tanto la parte electrónica como la postal, y aquí cuando hablo de comunicación electrónica y comunicación postal hablo en general, tanto notificaciones como comunicaciones, la plataforma lo que va a permitir es a través de un algoritmo muy potente definir cuáles son las distintas comunicaciones que vamos a ir ejecutando, vamos a poder definir tiempos de espera entre las distintas comunicaciones, si hay un error que hacemos, si no hay un error que esperamos o no esperamos, o sea, todos esos distintos pasos que hay que llevar a cabo una vez que definimos ese algoritmo se van a ejecutar, ¿vale? Y luego, una vez que se ejecutan dentro de la plataforma, para el cliente, para la entidad es transparente, ya sea electrónica o postal. En todo momento se va a poder comprobar, por un lado, qué es lo que se ha enviado al cliente a través del texto que hemos mandado. Vamos a tener todos los recibos de la información, si un cliente lo ha abierto, si no lo ha abierto, etcétera, ¿vale? Con lo cual, este seguimiento va a estar en todo momento y además nosotros tenemos la custodia y la prueba de todo lo que se va haciendo. Tanto a nivel de la solución, que el cliente lo puede comprobar en cualquier momento, como en la parte de custodia que se va a mantener por 5 años, que podemos sacar en cualquier momento si es necesario ir a tribunales, ¿vale? En la parte que esto es lo que comentaba, ¿no? El cliente va a tener a través de un acceso web a toda una serie de informes de seguimiento y va a poder además no solo hacer un seguimiento de todas las comunicaciones y notificaciones que se están haciendo en la plataforma, sino que va a poder hacer drill down para llegar hasta una comunicación específica, ver cuál es el certificado que hay de esa comunicación, etcétera, ¿vale? Con lo cual está todo
perfectamente solapado en la plataforma para que las entidades tengan un control de todo lo que se está haciendo, ¿vale? Y ahora vamos a ver un poquito más a fondo tanto la parte electrónica como postal, de cómo son, ¿vale? Una de las cosas importantes, Logalty es prestador de servicios cualificados, ¿vale? Estamos dentro de las tres leyes europeas y, de hecho, nosotros tenemos tanto certificados como sellos de tiempo cualificados, ¿vale? Entonces, cualquier envío o cualquier traza que pasa por el sistema va a tener un sello, ¿vale?, de fecha hora en la cual se recepcionó ese envío y una fecha y hora cualificada de cuándo se entregó ese envío. Aparte de que vamos a tener una trazabilidad de aproximadamente entre 8 y 10 sellos de tiempo, ¿vale?, durante los momentos que esa transacción está viva y el cliente accede o no accede a ella, ¿vale? Entonces vamos a tener todos los pasos de cuándo la vio, cómo la vio, dónde la vio y todo eso con sellos de tiempo que van a garantizar cuándo ocurrió y en qué momento esos eventos, ¿vale? Todas las transacciones van a tener métodos de firma, excepto obviamente aquellas que son comunicaciones. Estos métodos de firma son variados, ¿vale? Pueden ser porque enviamos un PIN al móvil, puede ser porque utilizamos un certificado cualificado. Tenemos ahí un abanico de posibilidades que podemos poner a vuestra disposición para que recabar esos consentimientos, esa aceptación por parte del cliente. Como he dicho antes, tenemos integridad de contenido, hay un depósito notarial, ¿vale? Y la custodia mínima va a ser 5 años. Ventajas que tiene el servicio. La notificación, en este caso electrónica, es equivalente, lo comento antes, a lo que sería un burofax postal. Obviamente los costes no tienen nada que ver, ¿vale? El burofax tiene un coste bastante elevado, como conocemos, y la notificación en este caso es muchísimo más barata. Cualquiera de estos envíos lo que va a hacer es mandar al cliente o bien vía email o bien vía SMS un acceso para poder recoger y ver esa notificación, esa comunicación. Entonces es el cliente el que tiene que hacer el acto de entrar para poder recogerlo. A partir de ese momento nosotros vamos a tener trazabilidad de todo lo que está ocurriendo dentro de esa notificación o comunicación. Es más, vamos a saber hasta incluso cuánto tiempo va a estar, si necesita verla, ¿vale? Cuánto tiempo va a estar viéndola en pantalla. Si será descargado o no será descargado. Al final del proceso se le va a enviar siempre una copia, ¿vale?, con esa notificación. Es decir, él va a tener en soporte, en este caso soporte duradero, una copia, ¿vale?, de todos los documentos que estén dentro de este proceso de envíos. Los métodos de firma, pues como lo comentaba antes, son varios, ¿vale? Y en este caso, si es notificación, requerimos por lo menos el número de móvil de la persona para poder, en este caso, o bien hacerle llegar esta notificación y sobre todo para que pueda, ¿vale?, en este caso, firmar la recogida por parte del cliente, ¿vale? Si pasamos a la siguiente. Sí, en los envíos postales lo que hemos intentado hacer es una especie de digitalización del proceso, ¿vale? Igual que en la parte electrónica vamos a tener la huella electrónica de ese envío, en la parte postal lo que hemos hecho es, por un lado, como comentaba antes José Luis, para que el cliente no pueda decir que le ha llegado una hoja en blanco, lo que hemos incluido es la posibilidad de tener integridad del contenido, es decir, cuando nosotros enviamos una carta, vamos a tener esa integridad del contenido por parte del Logalty con un sellado de tiempo, cualificado e IDAS y además con una custodia mínima de 5 años. Y luego, por otro, lo que vamos a hacer es, en ese envío, lo que vamos a tener es, pues en el caso de que sea una carta certificada, vamos a tener la prueba de esa entrega, pero por el otro también vamos a tener
cuando nosotros hemos hecho el envío, vamos a tener ese envío que se le ha hecho a Correos para mandar esas cartas, va a estar también disponible para demostrar que esa carta con ese contenido ha sido enviada al cliente. Además, bueno, como sabéis, Correos es un fedatario público, con lo cual tiene también ahí un peso el que nosotros hayamos enviado la carta, aunque no sea postado. ¿Vale? En este caso, para hacer esto, el requerimiento mínimo, evidentemente, es la dirección postal del cliente. Y nosotros lo que estamos haciendo para este caso en los requerimientos previos de pago, lo que estamos haciendo es mandarlo en una hoja impreso en formato autoenvolvente, lo que se llama un complete, ¿vale? Entonces, aunque estemos mandando una carta, que es algo, digamos que es algo más analógico, lo que hacemos es convertirla, toda la prueba de este envío, en una parte digital, y en la plataforma vamos a poder tener toda esa prueba de que se ha llevado a cabo, ¿vale? Sí, antes de entrar a contaros lo del móvil checker, hay un tema que es importante también. Nosotros, toda esta trazabilidad obviamente es electrónica, ¿vale? Entonces, si nosotros al final vamos a un juez y vamos con un pendrive, ¿vale? O vamos con un CD, o vamos con cualquier información, el juez lo que va a decir es imprímase, ¿vale? Porque no va a entrar nunca a valorar el contenido electrónico. Como esto lo sabemos de hace mucho tiempo, nosotros lo que generamos de cada uno de los envíos que se realiza, ¿vale? Es lo que llamamos el pack de prueba. Es documentos imprimibles y entregables en formato papel que garantizan, ¿vale?, lo ocurrido con esa transacción electrónica. Esto es importante porque al final lo que se aporta a los tribunales es papel, ¿vale? Entonces, lo tenemos de tal manera que garantizamos la vinculación entre lo electrónico y el documento que se presenta, ¿vale? Solamente quería comentar eso. El tema de móvil. Sí, además eso es así, ¿verdad? Por mucho que queramos ir a la parte digital, al final, cuando llegamos a tribunales, hay que volver a la parte analógica, sí. Sí. Móvil checker. A ver, nosotros aquí lo que nos dimos cuenta es que ya hace tiempo que al final, si tú haces envíos y son masivos en este caso, ¿vale? Y además, sobre todo si son con personas, con clientes, empleados, donde pues la relación en el tiempo se alarga, ¿no? Entonces, donde pasan 2 años, 3 años, 5 años, obviamente puede darse el caso de que ya la información que tenemos de ese cliente, ¿vale?, no sea la correcta, ¿vale? Entonces, mandar información a los móviles, ¿vale?, mandar una notificación a un móvil para que la pueda recoger, si ese móvil o está dado de baja, ¿vale?, o ese móvil tiene algún tipo de restricción, pues al final lo que nos genera es una invalidación, por así decirlo, de ese envío, ¿no? Nosotros aquí lo que tenemos es un sistema que lo que nos permite es validar que ese móvil, ¿vale?, es válido, es correcto y está activo dentro de una red GSM y asociado a un operador, ¿vale? Porque puede darse el caso de que la gente se dé de baja de los números y ese número, pues durante un tiempo no esté asignado a ninguna persona y está fuera de la red de GSM, ¿no?, de telefonía. Entonces, esta validación es previa a cualquier envío, ¿vale? Y con esto lo que garantizamos es que todo lo que va a salir, que vaya a un móvil, ¿vale?, tiene la garantía de que ese móvil existe, es correcto, ¿vale?, y va a recepcionar el mensaje que se le mande, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Lo mismo nos pasa con el mail. Es decir, antes de enviar cualquier correo electrónico, lo que hacemos es validar que ese correo está, que existe, ¿vale?, y que va a recibir ese mensaje. No todos los servidores de correo, ¿vale?, nos dan información suficiente, porque muchas veces están restringidos por las propias empresas, ¿vale?, de la existencia o no de ese correo. Entonces, sí que es verdad que sobre todo en dominios particulares, ¿vale?, de empresas particulares,
puede que tengamos más dificultad de validar que existe ese correo, pero en estos grandes dominios como son los Google, los Yahoo, etcétera, etcétera, ahí sí que tenemos respuesta en todo momento, ¿vale?, de la existencia o no de ese buzón, ¿vale? Entonces, esto también se realiza previo a lo que es el envío de cualquier correo electrónico. No consumimos una transacción de notificación o de comunicación si previamente sabemos, ¿vale?, que no va a llegar a ningún sitio, que no va a llegar a ningún buen puerto, ¿no? Entonces, este mail checker junto con Mobile Checker nos permiten garantizar que por lo menos lo que mandamos tiene un receptor, ¿vale? Sí, al igual que en la parte del email y del móvil, en la parte de las direcciones postales también hacemos una verificación con Geocode, que es una solución que lleva trabajando en el mercado tanto español como portugués desde hace mucho tiempo y que lo que nos va a permitir es, bueno, pues todas esas direcciones que nos llegan las vamos a poder estandarizar, validar, corregir, podemos llegar incluso a geolocalizar esas direcciones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues al final es un poco maximizar los envíos, ¿no? Si nosotros tenemos, una vez que recibimos todas esas direcciones desde la entidad, lo que vamos a hacer es de esas entidades hacer que el máximo de esas cartas lleguen correctamente a los clientes finales, ¿vale? Y para eso, pues con Geocode lo que nos permite es eso, tratar todas estas direcciones y normalizarlas, enriquecerlas, etcétera. Además, bueno, Geocode, estamos trabajando ya con muchísimas entidades en España, tenemos volúmenes muy grande y bueno, pues una de las cosas, pues hemos llegado incluso a acuerdos con muchísimos ayuntamientos y cuando hay un cambio de calles, que como sabemos en los últimos tiempos cada vez hay más cambios, nosotros lo sabemos antes que el INE, ¿vale? Porque el INE pues va haciendo va haciendo los cambios un par de veces al año y nosotros pues nos van avisando de todos esos cambios que se van a hacer para que al final aquí lo que consiste es que con esas direcciones llegue la carta al cliente, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo conseguimos con Geocode. Y con esto yo creo que hemos visto ya un poco todo lo que es la plataforma. Tan solo comentaros que, bueno, aquí tanto Logalty como CTI llevamos muchos años en el mercado, tenemos una gran presencia en el mercado en todo lo que es tecnología, tenemos grandes equipos expertos y en este caso además queremos acompañaros a la hora de definir esa plataforma para saber exactamente cuáles son las comunicaciones, notificaciones, postal, certificado con garantías. Toda esta parte vamos a trabajar con vosotros y además, bueno, pues lo que se ha intentado es sobre todo que las soluciones sean totalmente flexibles para que no sea un problema para la entidad trabajar con nosotros y evidentemente que todo lo que se hace tenga la prueba, ¿no? Que va a haber una prueba electrónica de lo que es todo el proceso. Y José Luis, si quieres aportar aquí algo Sí, más una y después cosa. pasamos a las... Sí, una cosa. Nosotros, Logalty, al trabajar con entidades que son riesgo sistémico, como puede ser Deutsche Bank, o puede ser BNP, o puede ser Santander, ¿vale? Para Banco España somos servicio esencial. Esto nos obliga a tener que pasar las auditorías de la EBA. ¿Vale? Entonces, esta última, además, que me imagino que os pasa a todos, la han endurecido bastante. ¿Vale? Entonces, en este caso, tenemos que pasar casi las mismas auditorías que pasáis vosotros, ¿vale? Las entidades financieras. Solamente ese comentario. Sí, eso es. Con eso ya lo has dicho todo, José Luis, Por eso. Pues si queréis pasamos ahora, vamos a pasar a la... Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos a pasar, si queréis, a las preguntas. A ver que pongamos el chat. Pues
si queréis, hacernos las preguntas que estiméis y que os iremos respondiendo. ¿Vale? A ver, aquí veo que me llega una, ¿no? Entonces, lo que nos preguntan es la plataforma que habéis presentado de requerimientos previos de pago, ¿se puede utilizar solo para esto o es posible utilizarla para otro tipo de comunicaciones? José Luis, si quieres, empiezas tú aquí. Sí, bueno, pues podemos utilizar para cualquier tipo. De hecho, ya se está utilizando, ¿vale? Lo que hemos centrado es un poco esta presentación es en todos los temas de solvencia, pero desde mandar copias de contratos, cualquier tipo de notificación interna o externa, ¿vale? Esta plataforma también se está utilizando, por ejemplo, en recursos humanos de grandes compañías, grandes entidades, ¿no? Entonces, realmente es un hub, ¿vale? Que lo que permite es eso, es distribuir y gestionar que la información que queremos hacer llegar a los clientes, ¿vale? Va a llegar, o por lo menos hemos hecho todo lo posible por que lleguen. Entonces, está abierta absolutamente a cualquier tipo de notificación de comunicación. Totalmente de acuerdo. Además, esto la verdad es que hoy en día la comunicación con los clientes es importante, ya no solo para temas como este, requerimientos previos de pago, sino para cualquier otro tipo de comunicación, pues desde comunicación en una entidad, pues por ejemplo, queremos comunicar que le vamos a aumentar el límite, que queremos hacer cualquier cosa con nuestros clientes, a través de esta plataforma va a permitir además aunar en un solo sitio todas las comunicaciones que hagamos, tanto electrónicas como postales, y además de una forma bastante ágil y veloz, ¿vale? Perfecto, pues a ver, aquí, esta nos preguntan que si que comparado con otros proveedores que hay en el mercado, ¿qué ventajas ofrece vuestra solución? Yo aquí diría, lo primero que diría es un poco que vamos a ver, aquí nos hemos juntado dos proveedores, por un lado Logalty, que es un especialista en la comunicación electrónica como no hay otro en el mercado. Por otro lado, está CTI, que llevamos en la parte del envío postal, llevamos pues eso, 65 años, ni más ni menos, ¿no? Además, de hecho, ya muchas entidades le estamos haciendo lo que es la parte postal de esta parte de requerimientos previos de pago, ¿no? Entonces, yo creo que y aparte, pues tenemos entre las dos un componente tecnológico que lo que nos permite es pues aunar estos tipos de comunicaciones en un entorno completamente tecnológico y muy fácil de usar, y que os va a permitir, pues eso, de forma sencilla, no preocuparse para que las entidades sea transparente. ¿Cómo voy a comunicar con el cliente? Si quiero, ahora lo quiero postal, ahora quiero electrónico, quiero cambiar de electrónica a postal, ahora solo quiero postal. Que todo eso sea sencillísimo y que no tengan que preocuparse ni de impresiones, ni de envíos, ni de nada. Y José Luis, te veo ahí con ganas de que quieres también comentar algo. Un comentario solamente. La diferencia, yo creo que la diferencia fundamental es que mientras que hay muchas soluciones que son puramente tecnológicas, ¿vale? Y van a resolver el cómo hacer llegar información, nosotros desde un principio y por los orígenes, Logalty nace en Garrigues, lo que se está pensando constantemente en cualquier acto que se realice con CTI o con Logalty es en la prueba, es decir, en que esto al final puede terminar en un tribunal, ¿vale? Y que el tribunal tiene primero que aceptar que la documentación que se presenta es válida, es coherente, y luego ser capaz de juzgarla, ¿vale? Entonces, yo creo que la principal característica es esa, es que nosotros cuando hacemos cualquier acto de comunicación, notificación, bien postal, bien electrónico, estamos pensando en qué va a ocurrir, ¿vale? Cuando esto llega a un juez. Exacto, y mira, justo esto que estabas comentando, por ahí vienen los tiros de la siguiente pregunta, ¿no? Nos preguntan, y de las comunicaciones que habéis comentado, ¿cuál creéis que es más idónea desde el punto de vista de la sentencia del Tribunal Supremo respecto al carácter recepticio?
Y por otro lado, ¿se pueden tener dos tipos de comunicaciones teniendo en cuenta el tipo de cliente? Sí, a ver, esto es como todo. Al final, quien manda aquí es jurídico, ¿no? Entonces, dependiendo de la naturaleza que queramos comunicar, así tendremos que hacer esa comunicación, esa notificación robusta, ¿no? En este caso, ¿vale? Para la sentencia, tenemos un documento, ¿vale? Que si queréis os lo podemos hacer llegar, donde se explica, ¿vale? Cada una de las comunicaciones o cada uno de los elementos que os hemos contado, ¿vale? El valor probatorio que tiene dentro de lo que puede ser la presentación de una prueba, ¿no? Entonces, aquí también depende de la información que nosotros tengamos de los clientes, ¿vale? Porque si no tenemos el móvil, por ejemplo, pues es que es muy difícil que le hagamos firmar una recogida de una documentación o de una notificación. Entonces nos tendremos que ir a la comunicación, ¿vale? Entonces, esto depende de dos cosas, es de la información que tengamos, ¿vale? Y de la característica de lo que estamos, en este caso, notificando o comunicando al cliente. ¿Vale? Es lo mismo que si lo mandamos, o sea, no es lo mismo la fuerza que tiene una carta postal, una carta ordinaria, que una carta certificada. ¿Vale? Entonces, esto ya es, nosotros lo que sí damos o sí indicamos es, mirar, esto es lo que cubre y esto es lo que te va a cubrir dentro de un tribunal, y ya es cada asesoría jurídica y cada entidad, obviamente, la que tiene que tomar las decisiones de dónde quiere posicionarse en cuanto al tema de las comunicaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y luego la segunda pregunta que nos hacían sobre que si pueden tener dos tipos de comunicación teniendo en cuenta el tiempo del cliente, totalmente, ¿no? Porque al final cuando estamos, y en este caso que hablamos de comunicaciones muy específicas y que hay que seguir toda una serie de pasos, podemos hacer una segmentación antes de pasar a esas comunicaciones, y dependiendo del cliente, hacer un tipo de comunicación u otra. De hecho, estamos trabajando con clientes en los que, pues, por ejemplo, no es lo mismo la persona que el deudor de ese crédito, la comunicación que vamos a hacer, que la persona que ahora no me sale la palabra, que es la que le ha dado vamos, que simplemente ha firmado. Ahora se me ha ido la palabra, pero vamos, que no es lo mismo, no van a tener el mismo trato uno que el otro, ¿vale? Entonces, Sí. sí. Pensar que al final la solución que estamos planteando es un orquestador. Es decir, es algo donde definimos una o 10 veces, porque dependiendo de la naturaleza que queramos comunicar, pueden ser cosas distintas, cómo queremos que actúen los sistemas, ¿vale? Entonces, al final lo que estamos haciendo es orquestar cómo tenemos que llegar al cliente o cómo vamos a llegar al cliente, con, obviamente, la información con la que disponemos, ¿vale? Entonces, aquí da lo mismo, o sea, podemos tener 2, 3 o 10, 100 tipos diferentes, ¿vale? Por así decirlo, de flujos de información definidos, porque, claro, la naturaleza de lo que estamos, en este caso, o queremos comunicar puede cambiar, o puede ser distinta. Sí. Al final es un poco maximizar, ¿no? El maximizar y optimizar esas comunicaciones que vamos a hacer con el cliente, y al final, aunque bueno, evidentemente esta maximización y optimización lo que conlleva también es un ahorro de costes, ¿no? Porque al final estás haciéndolo de la mejor forma posible, y no solo para demostrarlo delante del tribunal, sino para ti también, pues eso, porque al final no deja de tener un coste alto todas estas comunicaciones a las que estamos obligados a llevar a cabo, ¿no? Y si hay alguna pregunta más, y si no, pues vamos a... Sí, si no, pasaremos a despedirnos, efectivamente. Sí, exacto. Yo creo que no parece que haya más preguntas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en cualquier caso, si os parece, entonces nos vamos despidiendo y vamos cerrando la sesión.
Daros las gracias, por supuesto, a todos los participantes, perdón, a todos los invitados que habéis asistido a que José Luis y Julián os ilustraran con el proceso, el proyecto que hemos puesto en marcha. Estamos encantados de que hayáis podido asistir. Esperamos que os haya sido de utilidad y que a partir de aquí, si tenéis más preguntas, más dudas, estaremos encantados de quedar en reuniones, lógicamente, en reuniones donde podamos específicamente resolver las dudas y ver si os interesa, podemos seguir dando pasos adelante. Julián, José Luis, muchísimas gracias también a vosotros dos, ¿no?, por el estar aquí contándonos este proyecto que creemos que estamos, bueno, pues muy ilusionados, que va a tener mucha acogida y que, bueno, esto es una carrera de fondo, esto siempre va a largo plazo, pero bueno, hemos empezado y, bueno, tiene buena pinta, va por buen camino. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, un placer, en principio nada más, terminaremos la grabación ahora y os la haremos llegar, como hemos dicho al principio, a vuestros correos para que podáis verlos si tenéis alguna duda y podéis disponer de ello y de las explicaciones de nuestros oradores. Lo dicho, muchas gracias. En principio terminamos aquí y un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego.